Muy buenas tardes, chicos. En esta ocasión pues traigo para ustedes una breve explicación de lo que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o movimiento rectilíneo uniforme con la característica que ahora tenemos acelerado. Ya en las clases anteriores vimos MRU, movimiento rectilíneo uniforme, pero ahora veremos qué sucede cuando este movimiento rectilíneo interviene la aceleración. Así que bienvenido a este segundo parcial de física elemental y esperamos que puedan comprender esto que ustedes pues ya tienen a su disposición, ya tienen a sus manos, y luego nos sirva para poder resolver algunos problemas. Bien, comencemos con la definición. ¿Qué es el MRUA? Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Bueno, también se le conoce como RMRV, que también es movimiento rectilíneo uniformemente variado, y es aquel en el que un móvil se desplaza sobre una trayectoria recta estando sometido a una aceleración constante. Y pónganle mucha atención a esta parte de aceleración constante, por favor. ¿Cuáles son las características? Bien, en primera instancia, la velocidad va a variar. Por ello de MRV también, ¿no? Movimiento uniformemente variado. Variará, ¿por qué? Porque su segunda característica nos dice que su aceleración, que no la teníamos en el primer apartado de movimiento rectilíneo uniforme nada más, ahora es acelerado. Y este va a ser, o la aceleración va a ser constante. Número 3, su trayectoria va a ser en una línea recta. De ahí que es rectilíneo, igual que el movimiento que vimos anteriormente en la clase en el primer parcial. La unidad de medida será ahora metros sobre segundo al cuadrado, no metros por segundo. Ya, metros por segundo dijimos que era la unidad de velocidad, pero ahora estamos atendiendo la aceleración, así que su unidad será metros sobre segundo al cuadrado. Más adelante explicaremos lo que significa esta unidad. Bien, la aceleración, en última instancia, como característica, entre otras, ¿verdad? La aceleración es una magnitud vectorial, es decir, tiene dirección, sentido o módulo magnitud. ¿A qué nos referimos con dirección? Bueno, tiene que ver con hacia dónde va el movimiento en grados, ¿verdad? Puede ser movimiento a 180 grados, puede ser movimiento a 360, perdón, a 45 grados, 70 grados, 95, 85, etcétera. El sentido. Bueno, el sentido tiene que ver con los puntos cardinales terrestres, ¿no? Norte, sur, este, oeste. Y el módulo es cuánto nos hemos movido. Eso tiene que ver ya con las unidades de medición, ya 30 metros, 40 metros. Así que, por ejemplo, hablando de la aceleración, podríamos decir que un vehículo se mueve a 30 metros por segundo al cuadrado en dirección 45 grados al suroeste, ¿verdad? Y estaríamos dando las tres características. Bien, veremos más ejemplos más adelante. Veamos ahora este primer ejemplo de MRUA. Este tipo de movimiento es el de caída libre vertical, en el cual la aceleración interviniente y considerada constante es la que corresponde a la gravedad. Ya hemos hablado en clase y mientras explicábamos el primer movimiento tocamos el punto de la gravedad y decíamos que todos los objetos son atraídos hacia el centro de la Tierra bajo una aceleración constante de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado, que es el valor de la gravedad en este caso, ¿no? Y al ser un ejemplo el movimiento de caída libre, pues con mucha razón, porque la gravedad es un tipo de aceleración y es una aceleración que se da de manera vertical. Veamos el siguiente. Una bola que rueda por un plano inclinado o una piedra que cae en el vacío desde lo alto de un edificio son cuerpos que se mueven ganando velocidad con el tiempo y de un modo aproximadamente uniforme, es decir, con una aceleración constante. Dejen ustedes rodar algo en una pendiente, en una especie de rampa, y se darán cuenta que cada vez que el tiempo avanza, aumentará la velocidad. Un ejemplo clásico y claro que ustedes pueden ver es, por ejemplo, cuando, no sé si han visto algún vídeo, alguna película, alguna caricatura en la que los personajes dejan rodar una pequeña bola de nieve, y esta, a medida va pasando el tiempo, se va haciendo más grande y curiosamente también va aumentando la velocidad. Eso significa que al aumentar la velocidad está experimentando una aceleración y esta va en aumento cada vez que se va movilizando en el tiempo. Las variables que entran en juego con sus respectivas unidades de medida al estudiar este tipo de movimientos serán: número 1, y dentro de esos datos tendremos la velocidad inicial,
la velocidad final, la aceleración, el tiempo y también la distancia. ¿Se acuerdan? En el MRU solo teníamos 3 datos, que solo era la velocidad en general, la distancia y el tiempo. Pero ahora vamos a hablar de velocidad inicial, velocidad final, y tiene sentido hablarlo porque estará interviniendo una aceleración que hará que haya un cambio en la velocidad. El tiempo, claro está, porque tendremos que analizar qué es lo que ocurre a través del tiempo en lo que el objeto o nuestra partícula se vaya moviendo. Y la distancia también será de mucha importancia para que nosotros podamos recabar la información que necesitamos. Bien, algunos consejos o datos para resolver problemas. Número 1. La primera condición será obtener los valores numéricos de 3 de las 5 variables. ¿Se dan cuenta? Cada que tenemos una ecuación, nosotros debemos de tener la mayoría de ellas salvo una. Por ejemplo, en el tema anterior de MRU, nosotros teníamos una fórmula que solo constaba de 3 datos. Para poder resolver para uno de esos datos, al menos teníamos que tener 2 de las variables conocidas. Luego definir la ecuación que refleje esas 3 variables. Despejar y resolver numéricamente la variable desconocida. Tener cuidado con que en algunas ocasiones un dato puede venir disfrazado. Y siempre sucede esto en la clase de física. Siempre vendrán datos de los cuales ustedes tienen que ir tomando nota de algunos disfraces, por así decirlo, que puede esconder un dato que ustedes tal vez sí conocen. Por ejemplo, un móvil que parte del reposo. Si un móvil parte del reposo, significa que su velocidad inicial es 0. De manera clara, ¿no? Algo que está detenido no tiene velocidad, está en reposo, está estático, por lo tanto la velocidad es 0. En una prueba de frenado, otro ejemplo, ¿verdad? Significa que su velocidad final es igual a 0. Cuando un vehículo avanza y progresivamente va frenando, llegará a un punto en que se va a detener, y esa velocidad entonces y final, para ser específico, será igual a 0. Bien, hasta ahora hemos estado hablando de la aceleración de manera indiferente, pero vamos a explicar entonces en sí cómo se entiende la aceleración. Entonces, como aceleración entenderemos la variación de la velocidad con respecto al tiempo, ¿verdad? Cuáles son los cambios que experimenta la velocidad de la partícula o el vehículo o lo que sea que estudiemos respecto a cómo se va moviendo en el tiempo, pudiendo hacer este cambio en la magnitud, en la dirección o en ambos. Recordemos que la aceleración es un vector. La aceleración mide directamente la rapidez con que cambia la velocidad. ¿Cuándo acelera un vehículo? Veamos este ejemplo. Un auto recibe una aceleración cuando su velocímetro indica un aumento en un determinado instante. Por ejemplo, si un auto lleva una velocidad de 50 km por hora y después del primer segundo el velocímetro cambia a 55 km por hora, puede decir que su velocidad varió 5 km por hora en un segundo. En otras palabras, el concepto de aceleración siempre se relaciona con un cambio de velocidad, para que quede claro eso. El concepto de aceleración siempre se relaciona con un cambio de velocidad. Veamos entonces. Si el signo de la aceleración es distinto al signo de la velocidad, se puede concluir que el móvil está frenando. Es decir, si tenemos una aceleración negativa, vamos a sobreentender que estamos hablando de frenado. Ahora, si el signo del valor que nos está representando la aceleración es positivo, entonces estamos hablando de que el vehículo va avanzando cada vez más durante el tiempo. Ya sea positivo o negativo, se puede concluir que el móvil aumenta su velocidad. Cuando la velocidad aumenta, la aceleración es positiva, y si la velocidad disminuye, significa que la aceleración es negativa. Veamos algunas fórmulas. Y les he pedido que hagan un compendio de fórmulas para que puedan tenerlas a mano, para cuando toque hacer la parte práctica ustedes no tengan que estar buscando de todos lados, sino que tengan un resumen claro de las que van a utilizar. Para poder calcular algún ejercicio donde pidan altura o distancia, se debe emplear la siguiente fórmula. Y miren que altura o distancia, recuerden que el primer ejemplo que hablamos fue caída libre, estamos hablando de movimiento vertical. Entonces las fórmulas van a ser las mismas tanto para problemas de caída libre como para problemas que sean en forma horizontal, y siempre en forma lineal, claro está. Cuando sea movimiento vertical tendremos una pequeña varianza en las fórmulas, mientras que en el movimiento vertical trabajemos con altura, ¿verdad? Y que generalmente se utiliza la letra H por su nombre en inglés. Los problemas que van de manera horizontal vamos a trabajar con la letra D, que significa distancia. Así que ustedes las van a encontrar de diferentes formas. Ahora tengan cuidado cuando hayan hecho el registro de sus fórmulas,
porque pueden mandarles muchas referencias bibliográficas a caída libre o el desplazamiento horizontal, ¿no? Para este caso, jóvenes, y en esta primera instancia que estamos tratando este tema, vamos a trabajar con movimientos horizontales. Luego vamos a tocar el tema de movimientos verticales, que sería caída libre. Bien, en todo caso, distancia sería igual, tenemos aquí, distancia sería igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Si fuese caída libre, en vez de d tuviésemos h, y en vez de aceleración horizontal o lineal tendríamos gravedad si fuese movimiento de caída libre, ¿verdad? Pero ahorita estamos en movimiento horizontal, por lo tanto distancia y aceleración. Velocidad 1 significa velocidad inicial, a es aceleración y las t significan tiempo, ¿verdad? Esa sería la fórmula de distancia. Para calcular la aceleración es necesario hacer lo siguiente. Vean ustedes, aceleración sería igual a la velocidad final, que sería la velocidad 2 menos la velocidad inicial, entre el tiempo final menos el tiempo inicial. Eso es lo que significan esos valores y deben ser subíndices, ¿verdad? V sub 2, V sub 1, T sub 2 y T sub 1. Si ustedes toman esto, esta sustracción, esta resta que está aquí, V2 menos V1, es lo que nosotros llamamos cambio de la velocidad. Un cambio matemático, un cambio en cierto dato, en cierto fenómeno, siempre se registra con el dato final menos el dato inicial de ese mismo dato. Por eso, un cambio en la velocidad tiene que ser la velocidad final menos la velocidad inicial. De igual manera, tenemos en la parte de abajo un cambio en el tiempo, ¿verdad? El tiempo final menos el tiempo inicial. De esa manera se interpreta. Para calcular velocidad final, ¿verdad?, es necesario hacer lo siguiente despeje. Y podemos obtenerlos de muchas otras varianzas de las fórmulas. Estas no son las únicas fórmulas, quiero que sepan. Hay muchas más fórmulas, más detalladas incluso, ¿verdad? Y estas solo son algunas de esas tantas. Pero por ejemplo, queremos encontrar la velocidad final. Vean que se puede utilizar de manera distinta, ¿no? Indistinta. En mi criterio, y para efectos de enseñanza, ustedes van a trabajar con V sub f para velocidad final y V sub i para velocidad inicial, porque tiende a ser más comprensible. Entonces la fórmula sería para velocidad final, o V sub 2, la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo, ¿verdad? Recuerden, estas no son las únicas fórmulas. Bien, entonces en general la aceleración se representa con la letra A, la distancia se representa con la letra D, velocidad final puede ser V sub 2 o V sub f, les dije vamos a trabajar con esta, y la velocidad inicial V sub 1 o V sub 0, pero para criterio y muy personalmente utilizo V sub i, ¿verdad?, en vez de V sub 0, ¿okay? Y el t, pues la letra t, perdón, es lo que representa el tiempo. Bien chicos, hasta aquí de manera general lo que vamos a estar estudiando durante esta primera parte del segundo parcial en física, y esperamos pues que con esto, y ya que ustedes lo tienen, pues puedan ir repasando un poco previo a los primeros ejemplos que daremos de la parte práctica de esta clase. Un placer como siempre, y cualquier duda ya saben, consulten, estamos para servirles, y estaremos tratando de seguir dilucidando más sobre este tema y más en la parte práctica, para que ustedes puedan ir comprendiendo aún más y aprender más sobre este tema de la física tan importante para nuestra vida, como lo es el estudio de las partículas en movimiento, y ahora en este caso el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Nos veremos hasta la próxima.